Hola, hoy nos encontramos nuevamente para hablar de un tema muy interesante como lo es las muletillas. Cuando usamos muletillas en nuestro idioma, ¿qué son las muletillas? ¿Y qué podemos hacer también para evitarlas? Porque se consideran un vicio del lenguaje, es decir, algo que no debemos utilizar en forma de abuso al momento de comunicarnos. Así que les invito a que se queden conmigo para que podamos descubrir qué son las muletillas, cuándo las usamos, las uso yo en algún momento y qué puedo hacer entonces para evitarlas. Siendo así, como siempre, les invito a que compartamos un valor muy importante como lo es la integridad. Esta palabra pues ya nos debe llevar a imaginarnos a una persona que no se deja tocar por la maldad, que no se deja impresionar por lo deshonesto. Veamos entonces que una persona íntegra es aquella que actúa en base a sus principios y que se mantiene firme a sus promesas, a sus ideas, inclusive en situaciones adversas. Íntegras son aquellas personas que nosotros podemos relacionar con valores como la honestidad, como la honradez, la lealtad. Y por supuesto, van a ser personas que nos van a inspirar mucha confianza. Es decir, qué bueno que todos buscáramos la oportunidad de ser íntegros. Vamos a compartir nuestra píldora ortográfica. Les traigo dos palabras muy interesantes. Espero les presten atención para que con ellas mejoremos y aumentemos nuestra caja léxica, es decir, nuestro inventario de términos en el uso diario. Una de ellas es infestar. ¿Es correcto decir infestar? Claro que sí. Esta se refiere a la acción de invadir un sitio y pulular en él bichos, gérmenes o cualquier ser perjudicial o peligroso. ¿Cuándo puedo decir infestar? Por ejemplo, mi cocina está infestada de cucarachas. Es horrible. El patio está infestado de ranas o la bodega está infestada de arañas. Entonces, infestar se le llama a la invasión de bichos, gérmenes o cualquier ser perjudicial o peligroso. ¿Y cuándo voy a usar infectar? Se refiere a la acción de contaminar o corromper un organismo por gérmenes o microorganismos patógenos. ¿Cuándo lo voy a usar? Cuando digo, hay que limpiar esa herida porque parece que está infectada. Miren qué importante la diferencia entre estas dos palabras, que yo sé que han usado alguna de ellas, pero que hoy la van a poder usar con mayor propiedad. Vamos a hablar ahora de las muletillas en nuestro lenguaje. Se usan a priori como un apoyo socorrido, es decir, como un auxilio, como una desesperación a la hora de expresarlos, porque como no sabemos cómo decirlo o qué decirlo, las palabras no se nos vienen tan rápido o sencillamente no estamos preparados para hablar, entonces usamos muletillas. Pero a la larga, esas muletillas son un lastre y acaban por empobrecer nuestras conversaciones. Cuando encontramos personas que dicen bueno, digo, a ver, y lo hacen con mucha frecuencia, estamos hablando que ya esas son muletillas. Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua, define la muletilla como voz o frase que se repite mucho por hábito, es decir, nos acostumbramos a usar esa palabra con mucha frecuencia y la insertamos en nuestro parlamento con mucha frecuencia, de tal manera que la persona que nos escucha inmediatamente capta esa muletilla que nosotros tenemos por hábito. Por ejemplo, no, tal cosa, no. Por ejemplo, ¿me entiendes? Y estoy explicando, ¿me entienden? Y sigo explicando, ¿me entienden? Otras pueden ser y tal, pues nada, resulta que, la verdad es que. Estos son algunos de los ejemplos de las muletillas que o bien por error y por desconocimiento utilizamos o porque no nos hemos fijado, porque nadie nos lo ha dicho. Pero es importante la crítica y la autocrítica en nuestra forma de hablar. Una muletilla es una palabra o frase innecesaria que se repite mucho en la conversación, por costumbre o como apoyo. Viene del alemán Krügle y la usamos, por supuesto, al hablar. En este caso tenemos Yo tengo algunos estudiantes que aún en el WhatsApp
al momento de escribir usan mucho el y cada vez que me dicen algo, primero va el Entonces imagínense también muletillas al escribir. Vale un poco... a lo mejor ustedes han encontrado muchas personas que cada vez que hablan dicen entonces muchachos, ven, esas son muletillas. Otros pueden usar, ¿está claro? ¿Entiendes? O sea, ese o sea es muy común en las muletillas. O sea. Y el también es muy frecuente. Las muletillas son expresiones innecesarias. Algunos le llaman comodines, palabras abstractas, porque no aportan mucho significado. Estos comodines son palabras que sirven para todo, pero si se abusa de ellas, empobrecen la lengua. Quiere decir que la palabra, como lo dijimos en la clase anterior, las palabras no son malas. Lo que pasa es cómo y cuándo las usamos. En este caso, estas palabras que nosotros estamos estudiando hoy no son palabras malas, no son malas palabras, simplemente es que abusamos en el uso al momento de la conversación y esto trae como consecuencia que se conviertan en una muletilla, en un comodín. La muletilla no está dirigida al oyente, porque al oyente no le abona en nada que nosotros estemos diciendo muletillas. ¿Por qué razón? Porque no tienen ningún contenido informativo directo, no sirven para la conversación que estamos utilizando. El oyente solo percibe que el interlocutor no tiene claro lo que quiere decir y necesita apoyarse en frases o palabras vacías de sentido o sin sentido para poder continuar hablando. De repente en este momento no tengo claro qué es lo que le voy a decir y empiezo con bueno muchachos, o sea, lo que ocurre es que entonces estas frases o palabras son las que debemos identificar, autoevaluarnos y descubrir si nosotros las estamos utilizando. Y de ser así, lo urgente será eliminarlas de nuestro vocabulario. No debemos confundir muletillas con interjecciones o exclamaciones, porque estas últimas, es decir, las interjecciones o exclamaciones, expresan el estado emocional del hablante. Por ejemplo, ¡ay! Bien, bien, bravo, qué bueno. Algunas de estas exclamaciones se pueden convertir naturalmente en muletilla, como cualquier otra palabra. ¿Cuándo? Cuando se abusa de ellas o cuando un hablante repite siempre la misma exclamación. En ese sentido, inmediatamente, lo que antes era solo una interjección, una exclamación, una forma de demostrar mi emoción, hoy se convierte en una muletilla. ¿Por qué? Porque la uso con frecuencia. No, en vez de decir no, ¿verdad? Muchas personas dicen sí o no. Y cuando lo hacen con mucha frecuencia, entonces ya la están convirtiendo también en una muletilla. Una muletilla es una palabra o frase que se repite mucho por hábito, en ocasiones llegando al extremo de no poder decir frase alguna sin ella. Siempre les cuento la anécdota de una maestra que tuve en mi formación académica y es un distractor tremendo. La muletilla distrae muchísimo, de tal manera que en la clase que llevábamos con la maestra, además de que no éramos como muy interesadas en la clase, nos poníamos a contar y era un reto que cada una de nosotros contara cuántas veces la maestra decía o sea, y llegábamos a sumas bastante altas. A lo mejor en ese caso la maestra no se evaluaba o de repente no había quien se lo dijera y había tomado aquella muletilla como un hábito muy pronunciado en su conversación diaria. Lógicamente una muletilla va a expresar pobreza de vocabulario, nerviosismo, inseguridad al hablar. Hay muchos otros ejemplos aparte de los que ya hemos venido dando. Veamos estos dos. ¿Cómo has estado? Muy bien. Estás muy cansado. ¿Me quieres ayudar? ¿Me prestas dinero? ¿Tienes hambre? Fíjense cuántas veces uso la palabra es decir, es un descanso, es un comodín, es una muleta para hablar. Otro ejemplo, igualmente se casó, igualmente se va a divorciar, igualmente tiene miedo, igualmente pasó el examen, igualmente reprobó el examen, igualmente se sacó la lotería. Es una repetición incansable de una palabra que inmediatamente la persona que me escucha identifica cuál es esa muletilla.
las estamos evaluando, las estamos observando, las estamos mencionando precisamente para que evitemos el uso de ellas en nuestra comunicación. ¿Utilizas muletillas al hablar? El problema no está en usarlas, sino en la frecuencia. Repito, las palabras no son malas, todas las palabras son buenas. El problema es cuándo y dónde las usamos. Veamos otro ejemplo. O sea, yo creo que sí. O sea, te quiero, ¿sabes? Lo voy a hacer, vale. Creo que sí. Es mi opinión, me explico. Ven, palabras que colocamos, que usamos y que no van a aportar nada productivo a nuestra conversación. Solamente nos hacen ver muy mal al momento de hablar. Considera que cuando una persona hace uso de una muletilla, esta interfiere o afecta la comunicación porque puede distraer a la persona con la que habla y así perderse el mensaje que deseaba transmitir. Claro que sí. Yo ya les conté mi experiencia con una persona en la que me interesaba más saber cuántas veces decía esa muletilla que lo que realmente me estaba transmitiendo como conocimiento. Ojo con las muletillas, no se convierten en una moda. La muletilla no es una frase hecha para poder pertenecer a un grupo social. La muletilla no es moda. La muletilla es un defecto al momento de comunicarnos. Esta es nuestra carta de presentación, así que debemos tener mucho, pero mucho cuidado al creer que una muletilla me va a dar un estatus. Muchachos, hasta pronto. Espero que estén muy bien. Quédense en casa. No es necesario salir, quédese en casa, pero si va a salir, use la mascarilla. Te queremos estudiando en casa. Hasta pronto.